Bueno, muy buenas noches a todas. De nuevo darles la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con el segundo encuentro de Severance, los capítulos 4, 5 y 6. Creo que estos capítulos nos aclaran unas cosas y nos dejan otras cuantas inquietudes. Eh, Sobre todo, bueno, de cosas que habíamos charlado efectivamente hace 8 días, de dudas que habían quedado por ahí. Creo que algunas nos las aclararon, pero otras definitivamente empiezan a ser turbias y misteriosas. Entonces, pues nada, vayamos charlando tranquilamente acerca de qué encontramos en estos tres capítulos de esta semana. ¿Qué se nos aclaró o qué continúa en medio de la confusión de la historia misma? Nayarit, te escuchamos. Hola a todas, a todas. Bien, yo sigo, creo que se ratifica, ¿no? Que sí es una farmacéutica. Pues porque el santuario, aunque no es explícito todavía no está, pues nadie ha dicho, estamos haciendo fármacos, no. Pero sí el santuario que tiene Harmony, habla de Big Pharma, habla pues de farmacéuticas. ¿Cómo me sentí? Yo siento que me sentí como, como que a ratos eh, me parece que la persona que está mejor preparada para estar en el entorno del laboral es Dylan. Siento que Dylan en ese contexto está funcionando mejor que el resto. Está más claro sobre lo que quiere, tiene claras sus estrategias. O sea, siento que es un personaje además del que no nos han dicho mucho. Eh, Grité cuando vi a Irving tocarse las manos con Ford. Así, dije, ¡ay! Pegué un grito sola, porque pues la tensión sexual entre ellos era como notoria, entonces siento que eso se confirmó. También confirmé que Harmony abiertamente adopta la personalidad, la identidad de la señora Selvin sin serlo, como una estrategia para seguir lo que hace Mark, lo que me genera mucha más curiosidad de cuál es el papel de Mark, o sea, cuál es el interés que ella tiene por él, porque es que me parece que lo que hay hasta ahora es demasiado de ella hacia él, o sea, es como está pendiente de lo que hace, ahora meterse con la hermana y llegarle allá como asistente de nodriza, ese cuento, o sea, yo por lo menos no tengo claro si de verdad Mark le comentó a ella pues que la hermana estaba buscando un asistente de nodriza, no creo que se lo haya comentado, porque me parecería muy extraño pues sí que un hombre que por lo general es tan reservado le dijera a ella como, ay, ¿qué hubo? Eh, este, como, ¿cómo le parece que mi hermana no está mamantando bien? O sea, no lo veo a él diciéndole eso a su vecina, con la que además no es tan cercano, como se nota en el funeral de Piti. Y Harmony, o sea, la odio, la amo al mismo tiempo. Eso de llegar al funeral con el taladro a taladrarle la cabeza a Piti para recuperar la cosa que le ponen en la cabeza, me parece, el dispositivo ese me pareció que hay que ser muy comprometido con la causa, hay que estar muy comprometido con algo para poder ir a manipular un cadáver solo para obtener eso y eso se ratifica con el santuario que ella tiene.
Me dio susto el darme cuenta después de ella recitando como esos pilares comportamentales que se esperan como yo tuve educación católica en el colegio, o sea, ahí me daban una cosa que era religión, que solo hablaban de catolicismo, y me acuerdo que había los dones del Espíritu Santo, y había que memorizarlos, no lo sé. Eh, y sentía que ella estaba como en esa retaíla, ¿no? De memorizar los dones de eso, y me dio miedo, ¿por qué? Porque yo siento que yo no estoy en el mundo corporativo, pero sí en el de las entidades públicas, y nosotros funcionamos un poco así, o sea, hay unos valores de un código de integridad, ¿no? Y están establecidos en una ley. Entonces, como que cuando te hablan de transparencia, de respeto, honestidad, y era un poco lo que ella decía, ¿no? Lealtad, eh, solo me acuerdo de lealtad. Entonces, es como para Harmony. Wow, por Dios, Jenny, tú eres muy, muy juiciosa. Para Harmony, esto es un compromiso en serio, muy, muy en serio. Y me pareció que es un personaje muy interesante. Y Patricia es una excelente actriz porque de verdad uno la odia con ganas, o sea, es silenciosa, o sea, cuando guarda silencio, cuando habla, cuando se mueve, o sea, ella no desperdicia nada ni de aire. Además, tiene una forma de insultar a la gente que es maravillosa, las respuestas, o sea, sí, quiero ser más como ella cuando sea grande. No entiendo a Milchik, o sea, siento que a ese lo van a echar porque está haciendo un mal supervisor. Sí, me lleva a preguntarme mucho sobre sus intereses en la compañía, porque además es el sujeto que está a cargo de esa habitación de descanso, pues que se llama descanso, aunque para mí break es más como de partirte y tiene mucho más sentido, ¿sí? Que sea porque es, o sea, es un sujeto que es amable, pero al mismo tiempo se nota que le tiene como cierta tirria a Harmony, que pues y por eso le saboteó lo de Irving y le mandó esa imagen alterada, eh, pero al mismo tiempo disfruta con la tortura. O sea, o sea, yo esperaba que siendo así, tan meticuloso con torturar, con la sonrisa siempre, con esa pulcritud del atuendo, yo esperaba que el tipo fuera más pendiente del equipo, pero se da uno cuenta que no. Porque, por ejemplo, este es el momento en el que todos los demás, o sea, él y Harmony se olvidaron del libro. Sí, que sabemos que el otro se lo está leyendo y que también lo está leyendo Dylan. Pero ellos, que es él que era el que estaba, Wilchi que estaba leyendo el libro y riéndose de lo que el otro escribía, se le olvidó. No estuvo pendiente cuando la otra se intentó suicidar. No estuvo pendiente cuando los otros se salieron pues a la guachapanda. O sea, como que son cosas que se le han ido pasando y no es consistente con lo que ve uno de ese personaje. O sea, como que él también tiene su propia agenda y sus propios intereses. Quiero saber más del otro señor que ahora no me acuerdo cómo es que se llama, al que la otra le dice, si quieres un abrazo, ve al infierno y busca a tu madre. O sea, ese señor tiene también cositas, y no sé si fue a propósito lo de los 3 episodios, pero siempre queda uno en el episodio 3 donde uno dice, necesito ver el siguiente, así que esperaba que esto se termine para poder continuar porque tengo ansiedad. Y eso, era eso, solo opiniones muy personales, no nada de profundidad. Gracias, Nayarit. De hecho, muy buenas, porque mira que, claro, lo del altar de Harmony, pues efectivamente nos revela que ella no está
ella no pasó por el procedimiento, o sea, ella efectivamente está clara en ambos lados, porque tener el altar, lo tiene en la casa, pues es como si llevara el trabajo a la casa, ¿no? Y desde la casa le genera toda esta fe y le expresa como toda esta fervorosidad un poco religiosa a estas fotos y claro que en las fotos uno se da cuenta ahí que aparece lo de hecho que ella era como como una exploradora de la empresa de joven porque tiene como un diploma ahí escondido, no, o sea, uno llega y dice, ¿qué relación tiene ella con esa empresa? O sea, es una cosa súper perversa, la verdad, cuando uno se pone a detallar el altar que tiene. Pero entonces uno ya, o sea, hace 8 días había ciertas dudas sobre si ella sí había, tenía el procedimiento o no. Creo que ahora es claro como no, ella la tiene clara en ambos lados y que sabiendo eso, ese acercamiento a la hermana de Mark y que entonces ahora se vuelve enfermera y que además parece ser que Greiner, que es el vigilante, o sea, la fuerza bruta, el que tiene que resolver físicamente las cosas, él tampoco, porque finalmente él va a la casa de ella. Entonces él también, o sea, él está en plena conciencia en ambos mundos, o sea, y entonces uno empieza a entender como, bueno, ahí hay allá efectivamente ellos tienen un control sobre todos los demás. Y el tercer elemento que también es muy revelador, a propósito que señalaba ahorita Jenny de lo del hijo de Dylan, es cuando apagan la máquina y Dylan metido ahí en el closet con, con Milchik y pidiéndole la tarjeta que efectivamente él se había robado de cuando estuvieron visitando óptica y diseño. Entonces es como, venga hermano, ¿usted qué está haciendo? Y él todo, no, yo no sé, aquí la llevo, pero yo no tengo ni idea. Y que entonces además aprendimos una cosa, bueno, Milchik también no tiene el procedimiento, pero además hay una máquina física que prende y apaga. Entonces, acordémonos que a nosotros tenían como montado el video de que era como lo del ascensor y que entonces como que el chip operaba automáticamente, pero no, hay una máquina y hay un operador que mueve algo que prende y apaga y eso es lo que hace que los sujetos entren en una conciencia o en otra, o sea, como que esa fue toda una revelación que uno dice como, wow, o sea, como que aquí la manipulación es un poco más grande de lo que uno en principio ya medianamente intuía. Y para cerrar este pequeño comentario, para darle otra palabra a Nayari, ahorita Jenny decía que, claro, lo del taladro era como para salvarse el pellejo, pero yo creo que es, claro, necesitan averiguar una cosa y es quién le hizo la intervención a Pity, que ya tienen un nombre, Regaby, creo que es Regaby, la mujer esta que aparece en el sexto capítulo cuando se encuentra con Mark. Entonces, claro, necesitaban averiguar ese, porque entonces pasan dos cosas con lo del chip. Efectivamente, Greiner llega y le pone el chip y le dice, sí, hay alguien que está haciendo procedimientos y que logra eh, des, deseparar a las personas. Entonces es como, y entonces el nombre aparece en boca de ellos como muy fácil, debe ser ella. Entonces uno llega y dice, ¿quién es ella? ¿Una ex empleada? ¿Un mando medio? ¿Un mando alto? Como que entonces, claro, ahora, en este punto de la serie, que además estamos en el segundo acto, porque me parece que está muy bien desarrollada la serie por eso, 9 capítulos, cada 3 capítulos desarrollando un acto. Este acto es, me están aclarando unas cosas, pero efectivamente introducen otras para el tercer acto, como por ejemplo, quién es Regaby, o sea, quién es esta señora, ya qué va a pasar con Mark, porque entonces ahora Mark sobre todo,
pues está leyendo adentro el libro que supuestamente tenía que leerse afuera. Y entonces él ya, su mente está empezando a hacer cavilaciones subversivas dentro de, dentro de la empresa. Y finalmente, esa relación de Irving y de Bort me gustó muchísimo porque es una relación basada en el gusto por el arte. De ahí que me parece que se vuelve más una relación supremamente sensible. Claro, hay un acercamiento físico, pero me parece que es toda la sensibilidad precisamente que les genera ese entenderse tan claramente a propósito del arte. O sea, como que ambos son, unos aprecian el arte de una manera profunda, como que ellos se hacen preguntas muy valiosas y muy importantes acerca de los cuadros y de la composición y de todo esto. Entonces, esa sensibilidad me parece que es lo que se termina llevando a ese momento, de ese encuentro ahí sutil y en donde efectivamente, además que no estoy preparado. Cuando le dice Irving, no, yo todavía no estoy preparado, pero aquí ya hay algo. Me parece que esa sensibilidad me gustó mucho porque es eso, no es simplemente como un deseo sexual per se y ya, sino que es efectivamente el arte el que está moviendo esa sensibilidad de estos dos personajes. Y otra vez, Irving viendo cómo se derriten las cosas, entonces uno llega y dice, bueno, de todas maneras Irving tiene un problema ahí grave con su problema de vigilia y sueño, en donde se le están cruzando los cables, porque finalmente eso es lo que nos habían dicho, ¿no? El tipo se cansa y se queda medio dormido y entonces como en ese estado latente empieza a ver que esta masa negra lo traga todo. Entonces, esa es otra cosa que esperaremos nos saquen de dudas de en qué pasa en la cabeza de Irving. Nayarit. Que sí, sobre ese punto de lo que sucede en ópticos y diseños, eso también me tiene con los pelos de punta, porque no es solo el hecho de que Bort había engañado pues abiertamente a Irving diciéndole solo somos nosotros dos cuando es un grupo grande, sino además qué es lo que están haciendo adentro. Sí, y entonces yo no sé, yo pensé mucho cuando vi las tarjetas, me acordé mucho del Club de la Pelea cuando sabotean los manuales de los aviones sobre cómo atender en caso de emergencia. Porque yo en lo que alcanzan a mostrar veo es como preparándose para una pelea, para una lucha, o sea, y de alguna manera eso como que tiene relación con las imágenes del ataque de un grupo, de un equipo de trabajo a otro. Entonces es como si hubiese un discurso que además tampoco entiendo cómo Dylan lo sabe, ¿sí? ¿De dónde Dylan obtuvo la información, pues, de estos discursos disociadores entre equipos? Como que a los de refinamiento de datos les dicen, oiga, esos de óptica y diseño son unos bárbaros terribles. Y a los de óptico les dicen, esos de refinamiento son unos bichos peligrosísimos. Y a ambos les dan entonces una imagen donde unos atacan a los otros. Eso es curioso, como mínimo, porque tampoco tendría mucha coherencia con lo que supuestamente son los principios de esa empresa. ¿Sí? Como que dice uno, bueno, pero aquí tú estás diciendo una cosa y haciendo abiertamente lo contrario sin tener un propósito, sin que sepamos todavía qué carajos. Y mi trastorno obsesivo compulsivo me tiene fastidiada de que yo no veo que Jali trabaje. Y es como, pues puta, haga algo con el computador. Pero es como el jefe que llevo adentro en mi corazón. Pero me parece que sí, lo que pasa con ópticas y diseños es muy perturbador, porque además ya sabemos que hay unas hachas que se elaboraron, ¿no? Diseñaron hachas.
Entonces, ese diseño de hachas tiene, sumado a lo otro, tiene muy mala pinta, sumado a las imágenes, sumado a las tarjetas. Y me preocupa que Milchik pensara que Dylan había podido sacar las tarjetas, porque entonces quiere decir que sí es posible sacar códigos, ¿no? Porque si esa era la idea, que tú no podías enviarte notas ni nada porque en el ascensor se daban cuenta, y ahora el otro va y lo busca en la casa pensando en eso, quedo yo como con la sensación de, bueno, ¿es real o no es real este control que se hace de códigos? ¿O es solo una leyenda urbana, o como como una cosa que les cuentan a ellos, pero que nunca nadie ha experimentado, solo hasta que esta mujer aparece con esa intención? Sí, siento que sí, definitivamente este es un segundo acto, pero lo deja uno muy golpeado. Eh, Me gusta que Mark tenga una Fer, pues porque uno lo ve tan llevado el hijo de puta, pero vuelve y juega que yo no sé si se acuerdan que en los primeros, como en el segundo episodio, cuando Harmony entra a la casa de Mark, busca en una caja donde dice que además Mark había abierto previamente, que decía como manualidades de Gema, que ella había hecho una vela con aroma, que era como verde con rojo. Y ella se la lleva. Cuando ella, que Piti todavía está metido en ese cobertizo, ella se la lleva. Y se la lleva y cuando pide que a Mark lo lleven a la sala de bienestar para que le hagan una terapia, esa es la vela que está encendida. Y esa vela tiene aroma. Por la forma en que Harmony la usó cuando la cogió, esa vela tiene aroma. Y ella hacía como, Gema había hecho como manualidades como también como con barro, con arcilla, cosas así, y lo ponen a él a moldear. Entonces, es como que psicópata esta vieja, porque qué necesidad tienes de hacerle esto al intro de Mark. ¿Sí? ¿Qué necesidad tienes de llevarle? Y si yo siento que ella de alguna manera está provocando todo este derrumbamiento de la situación. Yo siento que ella como que de alguna manera está saboteando la empresa en la que tanto cree, porque es que es ella la que está jugando a introducir cosas de afuera de cada uno de ellos sin meterlas dentro, o por lo menos con Márquez, con el que más he visto, sí, pero está en esa dinámica que me parece perversa. Y sí, y ahora que tú decías lo de la sensibilidad pues, la sensibilidad masculina de estos dos personajes, y la sensibilidad frente a lo que se contempla, yo siento que de alguna manera ahí todos están en un juego de sentimientos muy, muy peculiar. Sí, la decepción, la tristeza, la ira, o sea, son como que muchos estímulos sensoriales, emocionales, para una empresa que pretende pues que no haya eso, porque esa es la finalidad, ¿no? De que tú estés desconectado lo de adentro con lo de afuera, pues que tú no cargues todo lo de tu vida personal a tu oficina. Y aquí estamos viendo que es que no importa lo que hagas, siempre vas a cargar. O sea, la emoción no es solo lo que ocurre en la vida privada, sino que también lo que se suscita con las personas. Entonces viene ese discurso cuando la gente dice, yo no vengo acá a hacer amigos. Marica, si usted pasa más de 5 horas todos los días con las mismas personas, como mínimo es enemigos, o sea, alguna cosa. Porque sí, para donde nos movamos, vamos a llevar la capacidad de generar relaciones y emociones hacia los otros. Y seguramente por eso esta empresa tiene tantos elementos normativos, o sea, en exceso realmente.
mezclado además con este elemento religioso de parte de Harmony. Eh, Irving es la encarnación del manual. O sea, él siempre acude a que toca mirar la regla, a que toca mirar la norma, a que vaya al manual, a que... Y entonces ese recordar que siempre hay un manual que es el que regula todas las acciones y toda eh, em, la jerarquía, ese elemento parecía que en un principio era el que controlaba efectivamente toda la emocionalidad, pero si el sujeto que más apegado a a la norma empieza a sentir todo esto, entonces, claro, es como llegar y decir, el estandarte de la norma se nos está quebrando. Que de nuevo, está pasando en el segundo acto y por eso me parece tan interesante y se le agradece a, a directores y productores de la serie que efectivamente la hayan dividido de esta manera, en donde los tres capítulos que vimos para la sesión de hoy efectivamente nos están empezando a revelar el quiebre de todos los personajes, cómo se empiezan a quebrar poco a poco en esas lógicas que parece que en un principio eran lo normal, o sea, como lo que tenía que ser, pero ya efectivamente Mark ya se está volviendo rebelde, el más normativizado se puso emotivo, bueno, me parece que empieza a quebrarse toda esa rigidez que se estaba presentando. Eso me parece un fino detalle. Y, bueno, antes de darle la palabra a Sonia, además de que Heli no está trabajando y que intenta suicidarse, antes de eso el problema es, ella se le ocurre una idea brillante. Tráiganme una cámara porque voy a hacer un video donde efectivamente hago la solicitud. Y justo al instante se devuelve con otro video en donde la de afuera le dice que le prohíbe salir de ahí. Entonces uno llega y dice, ah bueno, aquí ya hay una coerción sobre sí misma. O sea, uno ya dice, pero entonces, ¿cómo así? Si ella no es una persona, o sea, entonces uno es como, ¿what? O sea, ¿cómo así? O sea, esta puede ser la que esté más loca de todos. Vaya uno a saber, toca mirar a ver qué pasa en los tres últimos. Pero, pero que efectivamente ella diga de sí misma que ese otro yo, que es ella misma, de lo laboral, no es persona y que le prohíbe salir de ahí. Entonces uno ya dice, ahí hay una coerción que no sabemos de qué índole es, pero ya es una presión demasiado alta. O sea, esa vara ya subió demasiado. Entonces, claro, ahí es lo del intento del suicidio. Y claro, para su desgracia, la salvan. Sonia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, pues exactamente sí me estaba yo, o iba yo a referirme a lo que tú has mencionado, el viraje de todos los personajes, que es bien interesante porque son todos menos pues los que actúan de malos, ¿no? Cómo se presenta una sensibilización de el menos, que es Irving, por ejemplo, cómo se sobrepasan en ese nivel de sensibilidad a raíz de conocer al señor al jefe del otro departamento. Entonces, eso precisamente hace que se esté fraguando como una especie de rebelión de todos, especialmente de los del departamento de Mark, ¿no? Me parece curioso cómo si hacen unos dibujos tan artísticos y tan infernales de un departamento contra el otro, cómo luego los dejan andar libremente por esos laberintos que son claustrofóbicos y son emocionantes también para el espectador. eh, Cómo los dejan andar y llegar hasta el otro departamento tan libremente y los dejan hablar de una manera como tan olvidada, como lo que pasa exactamente con el libro, ¿no?
Entonces son cosas como que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Si los controlan tanto y luego los dejan tan sueltos, entonces no se entiende. Lo mismo el celular nunca se descarga. El celular permanece cargado y funcionando todo el tiempo. Pues, la angustia cuando este señor coge ese celular de la basura y quiere uno mirar a la ventana a ver si la mala del paseo, que me parece excelente porque me provoca todo tipo de sensaciones, o sea, la actriz es espectacular, mejor dicho, todo con mayúscula. Entonces no se sabe si ella se está dando cuenta, aunque uno supone que sí se está dando cuenta que cómo no se corre él y habla tan duro de todo lo que él dice exactamente, nombra todo, se revela ante esa ventana que puede, vamos a ver si yo pienso que está totalmente abierta y la mala del paseo pues al tanto de todo, ¿no? Me llama la atención la raza negra, o sea, las producciones usan raza negra, pero en este caso la están usando bastante. Y ahí hay un mensaje, pienso yo, del director, porque es bastante como se emplea, como la negra es la que, digamos, tiene una relación con Mark, aunque Mark inicialmente es uno de los que aparece en su semblante, que me asombraba exactamente lo que dicen, que no hay una sonrisa, no hay absolutamente nada, o sea, que está totalmente alejado de un gesto humano, hasta cuando aparece la rebelde del paseo y noto que hay como cierto acercamiento, como cierto enamoramiento que él empieza como a tener de esta joven rebelde, ¿no? Entonces también Mark, el protagonista, que parece como autista, empieza como a sensibilizarse en ese sentido. Otra parte que me llama la atención es cómo yo voy entendiendo. Yo personalmente, pues no soy muy cinéfila, pero las imágenes que están al comienzo, bueno, después de la pequeña introducción de cada escena, de cada capítulo, cada vez me estoy compenetrando más con ellas y como que voy entendiendo más a lo largo del desarrollo de los capítulos, esas imágenes me van contando más cosas. O sea, me parece increíble cómo se armaron esas imágenes, cómo el señor sale de una taza, se vuelca, la sangre que va bordeando todo. O sea, eso, ahí me estoy armando yo la historia, pero en la medida en que conozco cada serie, entonces me parece algo que pues, yo nunca había visto, algo muy valioso, novedoso para mí, de saber cómo a través de esas simples imágenes se logra como ir esclareciendo la trama de la serie, ¿no? Em, la sala de bienestar, digamos, la encargada de la sala de bienestar es también sorprendente un poco cómo ella llega a estar como supervisada, como revisada por las directivas y cómo ella supuestamente que hace parte de toda esa matriz de supresión de libertades y todo, cómo es afectada también y cómo se sensibiliza, ¿no? Es algo como también que no, pues que parece que se va a abrir a otro camino. Entonces, esto también me parece interesante. Y pues, desde luego que hay como muchos clavos sueltos, porque, por ejemplo, yo pensé que este señor Greimer, que es el que supuestamente es como el vigilante, también era el jefe supremo y ahora parece que está supeditado a la mala del paseo, a la más mala de todas, pues. Entonces, como que se abre también otro punto de inflexión, otro misterio. Me encanta cómo se resuelve una parte pequeñita, pero se abren más y más misterios. Entonces, la cosa se vuelve trepidante, ¿no? Y ahí voy, me encanta. Muchas gracias, Sonia. Eh, um, las versiones de los cuadros, a mí me parece que ese mensaje donde unos tienen una versión y los otros tienen la otra, también habla un poco, efectivamente, como de la función del arte en ciertos entornos. De hecho, cuando la primera vez que vi esa escena, me acordé de una película que si en este momento no estoy mal es
tan cerca y tan lejos de Wim Wenders. En esa película hay una escena en donde el personaje principal tiene como unas visiones de el tiempo del nazismo y cómo en los tiempos del nazismo la función, más que la propaganda, del arte mismo, exaltando los valores del nacionalsocialismo. Aquí pasa algo parecido, aquí funciona para mantener separados a los empleados, para que se creen mitos acerca de los otros de la otra, del otro departamento y que ese miedo incorporado por muchos medios es finalmente lo que los termina separando. Además de que ir de una oficina a otra es casi imposible porque es un laberinto. Es decir, en el momento en que Irving logra ir y volver a donde Bort, a óptica y diseño, lo logra es porque ya tiene el mapa del recorrido del laberinto. Si no lo tienen, tampoco llegan. Entonces, claro, por eso pareciera, y de nuevo que creo que ese es un primer mensaje muy fuerte de la serie, y es hacerles creer que tienen libertad. Ah, sí, sí, usted puede circular libremente, pero es que saben que no va a llegar al otro lado, no va a llegar a otro departamento, porque es tan laberíntico que es prácticamente imposible que suceda. Entonces creo que ese concepto de tenemos que hacerle creer a la gente que es libre cuando efectivamente no lo es, o sea, eso es prácticamente un discurso del capitalismo más neoliberal de hoy en día. Hagámosle creer a la gente que tiene libertades, que tiene opciones, que tiene posibilidades, cuando efectivamente no las tiene. Ese mensaje, a propósito de la separación de los departamentos, me parece que es fundamental. Y en el capítulo 4, cuando Mark está en la velación de Pity, llora. Y a mí me parece porque yo como que me quedé pensando, ese desahogo de Mark en ese momento es un desahogo totalmente diferente al del primer capítulo, porque el primer capítulo él nos lo presentan llorando. Es un tipo que llora y entra a la oficina. Y luego entendemos que era por el dolor de la muerte de la mujer. Pero a mí me parece que en este momento su dolor es un dolor diferente. Es casi como el dolor de empezar a sentir que hay algo dentro de él que está en un conflicto irresoluble, porque claro, como no sabe a ciencia cierta qué es lo que hace dentro de la fábrica, dentro de la empresa, como que ese conflicto termina, la velación de Pity es como el detonante de esa emoción de decir como algo tengo que hacer que me parece que entraría en lógica con el hecho de que, pues bueno, se encuentra el libro y empieza a leerlo y leyendo esas ideas del, ¿cómo se llama eso? Eso es ¿cuál es la relación? Él es Cuñado, eso, el cuñado. gracias. El cuñado eh, empieza a como a movérsele las emociones ahí de decir como, oiga, sí, deberíamos como preguntarnos cosas y cuestionarnos cosas acerca de esta empresa, que además me pareció muy divertidísimo porque pues entendemos que es un libro de coaching, es un libro de autosuperación, pero es un libro de autosuperación que para el efecto que está generando es para acabar con la empresa. Entonces, claro, esa ironía de como si la autosuperación anarquista, como el banquero anarquista de Pessoa. A mí la mujer de bienestar me hizo pensar en lo institucional o a veces la posición de algunas terapias en psicología, la psicología trabajando por la adaptación y acomodación de los engranajes del capitalismo. Y ese personaje está cumpliendo con ese rol dentro de esa oficina, o sea, ella está ahí puesta para afinar emocionalmente a los empleados. Finalmente, claro, lo de la vela, a mí me parece, mi lectura fue como, yo necesito que Mark se sienta a gusto
en la empresa. Y claro, si todavía conserva ese recuerdo afuera con lo de la vela en relación a la mujer, como que eso es algo que lo mueve emocionalmente, ella llega y dice, pues voy a traer ese elemento para intentar generarle esa emoción a este lado para que él sienta como ese gusto por quedarse y seguir trabajando y seguir haciendo bien las cosas. Claro, finalmente es intentar manipularlo adentro a pesar de la separación de la conciencia o de la memoria en uno y otro lado. Pero bueno, estamos viendo que eso se está volviendo una cosa bastante caótica, bastante, o sea, los personajes ya se están quebrando y finalmente no está funcionando para lo que tendría que funcionar todas esas terapias, como señala Jenny. La serie está muy bien montada, está muy bien montada. O sea, eh, haciendo un pequeño paréntesis, eso es lo que no logró ninguna película de Marvel y no logró ninguna película de DC. Ellos creen que simplemente es botarle a la gente en la cara música eh, ya hecha y decir como, ay, como está sonando Sympathy for the Devil de Rolling Stone, usted tiene que gustarle esta escena. Y no. Me parece que hay que ser tan sutil como lo está haciendo la serie, efectivamente, eh, acá. Pues la canción de June es Enter Sandman. O sea, es que es una cosa, o sea, es muy bueno. O sea, es una cosa que uno llega y dice, cómo lograron entender efectivamente lo que la letra dice en la canción para hacerla funcionar dentro de la narrativa de la serie y volverlo parte de la narrativa. No simplemente te voy a poner una canción y te la voy a botar en la cara y como eso le gusta a todo el mundo, pues te tiene que gustar. Eso lo está haciendo Marvel y sobre todo DC de una manera horrible y descarada. Por eso DC es una cosa hartísima. Luna, te escuchamos. Hola, hola, buenas noches. Pues yo he llegado tarde, entonces espero que lo que se me ha ocurrido no sea repetición de la repetidera. Pero bueno, yo me puse toda ñoña, así como le gusta a Nayarit. y, y resulta que a mí me llamó mucho la atención ese letrero que hay cuando van caminando hacia la casa de este señor, al de la perpetuidad, al de no sé qué, bueno, que yo me puse a hacer un montón de búsquedas, o sea, mi búsqueda puede ser una búsqueda mal hecha, ¿saben? Solo llevada por mi idea de lo que puede significar. Pero creo que la traducción era como la historia vive en ti, así no la recuerdes. Creo que esa era la traducción de la esta. Entonces yo me puse a buscar en internet y resulta que encontré un señor que se llama James Baldwin. El man que escribe la frase se llama James algo, es otro apellido, ahorita no recuerdo cuál es, pero el que yo busqué y encontré en internet se llama James Baldwin y él tiene una frase muy parecida, pero es algo así como la historia, aprendes de ¿cómo es? La historia vive en ti, aprendas de ella o no, algo así es como la diferencia en la frase. Pero bueno, me he puesto a ver, este man es un literato, ha escrito novelas, ha escrito no sé qué, y como en una de las páginas decían como aquí está, en este párrafo está concentrada como la idea principal de una de sus novelas que se llama Fuego, y se las voy a leer porque yo dije como, ay, marica, algo tiene que tener. Entonces dice, la historia, como casi nadie parece saber, no es simplemente algo para leer y no se refiere meramente, ni siquiera principalmente al pasado. Por el contrario, la gran fuerza de la historia proviene del hecho de que la llevamos dentro de nosotros. Estamos inconscientemente controlados por ella de muchas maneras y la historia está literalmente presente en todo lo que hacemos. Difícilmente podría ser de otra manera, ya que es a la historia a la que debemos nuestros marcos de referencia, nuestras identidades y nuestras aspiraciones. Entonces yo dije, marica, o sea, ahí tiene que haber algún tipo de relación, ¿sí? Y creo que no, en este caso específico de la serie no es como la historia como tal, de la historia con H mayúscula, pues, sino la historia muy relacionada con la memoria. Y entonces a mí se me ocurría pensar que estos personajes que nosotros consideramos los malos, que son Milchik y ya me olvidan los nombres de los otros, bueno, ellos no son los exus, sino son los intros siempre, estén o no estén en la empresa. Es decir, que están totalmente controlados porque su historia ha sido macheteada o cortada o suprimida o cambiada, no lo sé, de tal manera que están totalmente controlados todo el tiempo y son los intros en todo lugar.
Entonces, no es que estén libres y hayan decidido ser estos personajes que son, sino que al contrario, llevan un proceso todavía más largo y ellos adentro y afuera son los intros. Esa es una de mis apuestas. Lo otro es que toda esta cuestión religiosa de Kier y todo esto, y me impactó muchísimo, no le he pensado lo suficiente, pero era eso de que existen 4 temperamentos. Marica, desgracia, retoso, pavor y malicia. Yo decía, bueno, o sea, dividir a la gente en esos 4 temperamentos es terrible. Marica, no, al menos póngale alegría, miedo, no, las emociones, pero no, son desgracia, retoso, que además, pues puta, no sé qué quiere decir retoso, pavor y malicia. Eso es como, estamos aquí formando gente asustada totalmente, o sea, totalmente manipulable desde el miedo, ¿no? Otra cosa que me pareció súper interesante, que además creo que lo podemos pensar mucho después de lo de la pandemia, es cuando llegan a esta casa de este señor y afuera hay árboles, que es también la escena cuando está pareja de estos dos hombres que también me parecen divinos, van y el otro le dice, mira, encontré este lugar y lo que hay son plantas. Yo creo, no sé si estoy equivocada, pero creo que desde la pandemia y de estar encerrados, una de las cosas que uno más extrañó fue eso, la naturaleza, ¿no? El verde. Entonces yo digo, ¿cómo putas no se vuelven locos? Son 8 horas, o sea, son 8 horas, pero para ellos son toda su vida. O sea, toda su vida están encerradas en esas paredes azules. Entonces, yo no sé, porque hay un punto donde el del manual dice que lleva como 10 años, 15 años, una cosa así, creo que es el que más tiempo lleva. Yo digo, obviamente es el que se está volviendo más loco, o sea, lleva 15 años encerrado, el man no duerme, o sea, ese personaje, ese intro, ese no duerme, nunca sale de esa oficina, está totalmente, o sea, claro, ese era el que tenía que empezar a ponerse loco porque es que eso es terrible. Eh, y lo otro ya son como cosas que he anotado, como de frases que me parecen, no sé, me impactan muchísimo. Entonces, cuando se refieren, por ejemplo, a los gestos de Mark, lo que dicen es, eres austero con los estímulos faciales. O sea, marica, que te digan que eres austero con los estímulos faciales, es que tienes una cara de, no sé, todo el tiempo de, me chupa un huevo, marica, porque no haces nada, no sientes un culo. Y otra persona que no me acuerdo cuál es el personaje que lo dice, pero que además es una frase, no sé, contradictoria en sí misma, que le dice, no somos niños, Mr. Milchick, no hemos hecho nada malo. Pues eso solo lo dice un niño, marica. O sea, no me regañe que yo ya soy grande. Una cosa así. Entonces son frases como para tener en cuenta como eso que habían hablado la vez pasada de la posibilidad de que sí, de que haber perdido toda esa memoria te coloques en esa posición de un niño y estás totalmente infantilizado todo el tiempo. Y es todo va a una manipulación externa que finalmente yo creo que es simplemente una apuesta de una empresa por lo que decía Nayarit ahorita, por conseguir el empleado, ¿cómo se llama eso? El Robocop, no sé, perfecto, una cosa así. Que no es que no tenga emociones, sino que sus emociones lo impulsan a seguir trabajando. Porque diga usted el caso de Robocop, no era una cosa así que el man tenía una emoción muy fuerte no era la autoridad, sino como la ley y la justicia, ¿no? Una cosa así. Sí, el man, marica, lo volvieron robot y siguió trabajando. Porque su emoción lo llevaba a eso. Entonces yo creo que lo que intentan es demostrar eso, que la emoción se puede manipular de cierta manera con miedo y con infantilismo y no sé qué, para que usted responda de la manera que se necesita que responda. Eso es. Estoy muy de acuerdo con tu apreciación. La suma de, o sea, dividir la personalidad de un adulto, en este caso, en el caso de la serie, es infantilizarlo, es separarlo de la emocionalidad y para controlar lo que le queda, como si fueran los niños, pues se crea el miedo y se crean los mitos. Todos los mitos que están dentro de la empresa es para llenarlos de miedo. Que no vaya por aquí, que no pase por acá, que no mire a no sé quién, que no haga esto, que no haga lo otro. Es puro control como... Y es miedo, porque no es ni siquiera decirle no lo haga, sino hay un mito detrás que dice que si alguna vez alguien lo hizo y le fue muy mal. Esas historias son lo mejor para el control emocional de alguien. Entonces, claro, el miedo y el infantilismo
parece que son como las dos herramientas de esta empresa para mantener a los empleados lo más horizontales posible y que funcionen para lo que estén funcionando, porque igual todavía no sabemos ni siquiera qué carajo están haciendo. En ningún lado. O sea, o sea, ópticas y diseño realmente no hace eso, y el refinamiento de macrodatos, quién sabe qué carajos es eso. Pero lo están haciendo y lo cumplen y lo cumplen y lo cumplen. A propósito de ese infantilismo y de ese miedo, algo que después del intento de suicidio de Ellie, lo que hace Harmony inmediatamente es culpar a Mark por ese intento. Me parece que ese es otro intento de Harmony por controlar a Mark, como que yo no voy a dejar que usted se me salga de los chiros, y entonces voy a aprovechar este momento que me parece que es fundamental para volver a decirle, usted fue el culpable de que esto haya sucedido y usted tiene que hacerse cargo no de la situación en sí misma, de lo emocional de la situación. Por eso luego el man anda detrás de ella como diciéndole, ay, sí, no, ¿y qué te pasó? Ay, sí, estás bien. Y, o sea, él está intentando reparar emocionalmente la situación. Porque, claro, ha sido culpado. Ha sido señalado como culpable y responsable de la situación. Entonces, claro, toda esa manipulación emocional es finalmente la que parece que Harmony está buscando que termine sucediendo de manera natural, comillas, dentro de los mismos empleados, que ellos se autorregulen y se regulen entre ellos para que sigan funcionando en lo que tienen que hacer, así no sepan qué es lo que hacen. A mí me parece que esa es la definición de la sociedad industrializada del siglo XXI. La autorregulación, el que otro me regule, nos regulamos entre todos para hacer lo que tenemos que hacer, así no sepamos qué hacemos. Y creo que esa es la mejor de las metáforas de esta serie. Claro, todavía nos falta el desenlace, pero esa metáfora construida a través de toda esa complejidad de interacción entre los personajes, de esas relaciones afectivas y emocionales, es eso. O sea, es como que la serie muy sutilmente, porque me parece que sí lo hace sutil dentro de todo, nos está diciendo, pues es que las sociedades industrializadas necesitan ese tipo de personas. Necesitan personas aplacadas emocionalmente y que respondan a las necesidades de la empresa, pídale lo que le pida. Y que así sea algo humillante, así sea algo denigrante, tiene que hacerlo porque es que hace parte de su responsabilidad. Es muy dura en serio. Y creo que la primera vez que vi la serie, ese mensaje me sorprendió porque eh, creo y me parece que los gringos son muy malos para hacerse autocrítica en ese tipo de productos. Y aquí lo está haciendo de una manera muy elaborada. Y yo digo como, vea pues, no me imagino cómo habrá sido. Bueno, sí, Severance fue finalmente nominada, creo que a yo no sé cuántos Emmys o Globo de Oros, pero claro, ¿qué pasó? Eso sucedió, sí, el año pasado y este año. Fueron nominadas como a 7 o a 11 premios, y adivinen qué pasó. Solo le dieron uno. Es decir, de todas maneras, la industria gringa castigó a la serie por intentar mostrar lo que está mostrando. Esa serie tenía que ganarse varios premios, pero de los 7 o de los 11 que estuvo nominada, seguro se ganó uno. Y si alguien se da la ropa del cuello mismo, puede sentirse culpable. Claro, porque de nuevo, en ese juego del infantilismo, que las personas empiecen a castigar a sí mismos es un poco entre el infantilismo y el elemento religioso, ¿no? La autoflagelación. Esa es una cosa maravillosa. Nayarit, te escuchamos. Bueno, no, que ahora que Luna habló sobre estos aspectos de las personas que quieren ellos manejar todo el tiempo y que está muy en función del miedo, ¿sí? Y que retosar no es como descansar. O sea, cuando uno se acuesta a retosar, no es cuando se acuesta como a hacer una pausa y a descansar, creo que es eso. Pensaba un poco
en lo que está sucediendo actualmente con la narrativa o el tono en el que se están presentando las noticias asociadas al, a la actividad del volcán Nevado del Ruiz en este momento en Colombia. ¿Eh? Y en general, cuando ocurre cualquier situación asociada a terremotos, comportamientos del mar, del clima en general. ¿Por qué? Porque es que todo lo manejan en un sentido de alerta. Y el mismo sistema geológico colombiano dice que, o sea, el sistema no tiene alertas. Él dice es, estamos en código naranja de actividad sísmica del volcán. ¿Sí? Ya el discurso alerta naranja, eso no existe. No existe en ese sistema. Yo no sé si ahora todavía en el sistema de gestión del riesgo se habla de esos códigos, pero actualmente el sistema geológico colombiano, que es al que uno le debería creer porque el que está dedicado a hacer ese seguimiento, dice es, mire, hay un incremento en la actividad. No es lo mismo decir hay un incremento en la actividad a todo el discurso que están haciendo. Y además todas las entrevistas al director de geociencia es como, ay señor, pero entonces, ¿y qué pasa si se pone en roja? ¿Y qué pasa si no sé qué? ¿Y cómo podemos saber si hay una erupción? Y todo eso lo dicen para después llevarlo a un titular malévolo, ¿sí? Para después ponerlo en los términos más chapuceros. ¿Por qué? Porque decirle a la gente, pues, que realmente lo que pasa, lo que está pasando simplemente es que el volcán se está moviendo mucho, pero pues no podemos, la ciencia hasta el momento no nos permite saber si ese movimiento implicará o no una erupción. O decirle a la gente, sí, se está moviendo, pero no sabemos qué hacer, porque no te podemos dar fecha y hora. O, sí, o explicar. Es que, por ejemplo, a mí me ofende que usen el término piroclástico cuando se refieren, o sea, piroclástico es desde gas y ceniza. Marica, digan gas y ceniza, porque es que usted piensa en flujo piroclástico y la cosa dice, no, si es una palabra que tengo que buscar en el diccionario, ya estoy mal. Y para eso, además, después cada rato hablan de magma. ¡Magma! ¿Qué les pasa? ¿Sí? Eso no, y no estamos hablando realmente de eso. Entonces es como si el discurso todo el tiempo en medios fuera dirigido a ese enfoque, al necesito crear pavor, rompiendo con todo el proceso que es necesito crear conciencia que se supone que lleva la ciencia. Además, porque se trata de personas que lo único que pueden hacer en esos casos es monitorear. Monitorear y monitorear, estar pendiente, tomarle los signos vitales a una fuerza de la naturaleza que como la vida misma es completamente impredecible. O sea, aquí estamos bien todos en este momento, en una de estas algunos nos da un infarto fulminante, hasta ahí, impredecible. Entonces, ese discurso del miedo es una constante, es como el enfoque de todas las sociedades en este momento, de vendernos eso. Antes lo hicieron con COVID, ahora lo están haciendo con esto, lo hicieron en el pasado con lo que es la seguridad, eh, y pasando tantas cosas en el país trascendentes, yo no entiendo cómo, por ejemplo, ha sido más noticia que haya un señor que tiene como un problema mental, asumo yo, asociado a una familia hecha de juguetes, ¿sí? Que pide atención de urgencias y le llega la del servicio de ambulancia y le dan atención y sobre eso hicieron noticia por todo lado. Y sobre cosas trascendentes de qué está pasando en el país asociado, por ejemplo, con el tema del narcotráfico y cómo la producción de coca nacional se está volviendo un problema porque ya la coca no vale lo mismo, o cómo se están migrando a otras formas de crimen organizado que no están asociadas con la producción de cocaína, o sea, problemas trascendentes o asociados con violencia sexual, cosas que de verdad no, deberían ser noticias, no lo son. Llevaron como, no sé, yo entré a Twitter y encontré como unas 100
referencias a este señor bogotano con su familia de trapo que había pedido una ambulancia y que lo iban a sancionar. Dice, ¿cómo es posible que esto sea una noticia? Que a esto sea lo que se le dé desarrollo y no a lo trascendente. Pero a la par de que estamos viendo esta noticia, estamos viendo toda la manipulación para mostrar como trágico algo que simplemente está en constante movimiento, que es el volcán. Es, yo ahí acabo de darme cuenta que los medios nacionales, por lo menos que son los que yo medio medianamente consumo, son tan incongruentes como lo es esa empresa. Porque yo no sé qué es lo que quieren de mí, que tenga miedo, que me sienta indignada. O sea, lo único que quieren es que yo me mueva hacia la ira, hacia la molestia, hacia el fastidio, hacia el desprecio por el otro. O sea, todo el tiempo yo siento que es un estímulo constante a eso, a que yo le coja pánico al de afuera, al que no está en mi casa. Sí, que yo le tenga miedo al de afuera, y que todos los demás sean para mí enemigos. Entonces, eso es muy, muy extraño en un sistema económico donde además te andan todo el tiempo con el cuento de que tu oficina es tu segundo hogar, o tu colegio es tu segundo hogar, o la universidad es tu segundo hogar. O sea, si te están diciendo eso y al mismo tiempo te están diciendo que todos los demás son mi enemigo, o sea, defínete, toma una decisión y una línea de discurso y apégate a ella, pero no me andes aplastando entre dos discursos completamente contrarios que me estás reventando. O si el propósito es cogerlo a uno como una espinilla, un dedo por un lado, un dedo por el otro y esperar a que explotes, yo creo entonces sí que sí van bien. Pero pensando que no, siento que todo lo que está pasando en esa serie nos pasa a nosotros de una forma más sutil, pues dentro de lo que cabe, pero más sutil. Gracias, Nayarit. A propósito de lo que había dicho Luna hace un rato sobre su teoría de que quién es Harmony, que ella siempre es una inter. Yo había escrito, ella es la separación. O sea, ella no la tiene, ella es la separación. O sea, ella cree tanto en, en esa compañía ciegamente que ella actúa para hacer la separación en los empleados. O sea, ese es su mejor característica laboral, poder mantener quebrados a los personajes para que funcionen en la empresa. En ese capítulo 6, además, por primera vez la vemos estallar en ira, porque efectivamente cuando le preguntan como, que ella pregunta como, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo acá? Y él las tiene que gritar, ustedes lo que están aquí es para servir a Kier. Y uno dice como, pero ¿cómo así? O sea, que ese es el quiebre total de la idea principal. Claro, los empleados simplemente creen que lo que están haciendo es su trabajo, pero ella les dice, no, ustedes están aquí para servirle a Kier. Es como, es casi como, eh, pensemos en Apple como la compañía. Y ¿No? entonces, También piensa en Dios. bueno, sí, Cuando piensa en una religión cualquiera y los ministros o los sacerdotes, que son sí, siervos. claro. Que en este caso, y pensaba en la misma empresa que produce la serie, un empleado de Apple tendrían que haberle dicho en su momento, no, es que usted le está sirviendo a Steve Jobs. Y era cierto, que es lo peor de todo. Entonces es como, hay una paradoja todo en ese momento en que Harmony estalla, diciéndoles como, es que ustedes no entienden cuál es su función acá. Porque, pues, claro, pareciera, porque me parece que ese también es el juego, pareciera que ella la tiene clara. Y de ese capítulo también ahí anoté otra reflexión, que es sobre Kier hay dos interpretaciones. La que escuchamos de manos de Irving y la que tiene Harmony.
Y como cuando uno compara esas dos interpretaciones de Kier, son totalmente diferentes. Porque Irving está interpretando a Kier como que, claro, todo esto de la grandeza, de cómo la corporación ha crecido, de todos los beneficios que ha generado, mientras que para Harmony es una entrega sin reflexión y sin nada. Es como eso religioso que es esa entrega total de cuerpo y alma, y es la misma figura, es Kier, pero los dos nos han mostrado dos interpretaciones totalmente diferentes de ese mismo sujeto fundador, lo que sea, de la compañía. Entonces, eso también es lo que todavía mantiene y está generando separación entre los empleados y ella, que efectivamente, aunque están en el mismo espacio, aunque parece que están cumpliendo como con las mismas funciones, tienen lecturas diferentes de qué es lo que hacen ahí. Eh, ¿Qué era lo otro que iba a decir? Jenny. También pensaba un poco como en esos otros elementos que no conocíamos tanto y recién estamos pues conociendo o viendo como la ruptura o el punto de cambio. Y pensaba en la cita de Mark con Alexa, eh, y cómo pues Mark lo que pues ante nuestros ojos lo que ha hecho es acallar, digo en su vida nocturna fuera del trabajo, lo que ha hecho es acallar su memoria respecto a quién fue su esposa, ¿no? Cómo era ella, qué era ella. Y es con Alexa con quien despliega algunas cosas o menciona algunas cosas en ese campo, ¿no? De mostrar o de decir lo particularísimo de Gema, que lo tenía a él, prendado a ella, enamorado de ella, ¿no? Que mencionaba por ahí el asunto de que ella era una mujer pragmática, y otras cosas así, ¿no? Como frases que no son suyas, pero que él incorporó. Y digo de ese episodio porque ahí pasó algo que me gustó mucho y es que este hombre interpretó que podía quizá molestarle a Alexa que él le hablara sobre esta mujer, ¿no? Y Alexa le dice que no le molesta y que le parece sano, que me gustó esto concretamente cuando le dice, ella es parte de ti, ¿no? Como hay una parte de ella que tú incorporaste y eso me hacía pensar un poco justamente en eso que pasa con la memoria y no lo había pensado tanto sino hasta estos capítulos que a veces efectivamente, aunque sea falsamente, uno puede hacer una separación entre lo que vive por gusto y lo que vive por sometimiento y estar en un trabajo muchas veces es un sometimiento, aunque uno haga elecciones parciales como lo que estudió o el arte que tiene o lo que en lo práctico sabe hacer muy bien, sea lo que sea eso, pero digamos que relativamente uno con los amigos, amigas o la pareja hace elecciones, así uno no lo quiera admitir, porque puede decirle que no a alguien, o si alguien le fastidia y se queja uno de esa persona porque sigue ahí, digamos, ¿no? O sea, ahí hay una elección aunque haya queja, pero en el trabajo, pues el jefe, quien está arriba, quien está abajo jerárquicamente no es elegido por uno, ni cómo son esas personas, ni lo que son, ni lo que dicen, ni el fastidio que se siente o el afecto o la seducción o la atracción, o, ¿no? Como pensaba en eso que uno pudiera a veces falsamente hacer esa separación, pero pensaba en que en todo caso en el trabajo la vida sigue siendo la vida, es decir, es la vida de uno, ¿no? Entonces es una cosa bien impresionante como todas las reflexiones que hay en la serie, porque también pensaba en el tema del tiempo, que en el trabajo también depende del carácter del trabajo, pero en general lo que se hace es que se vende el tiempo, ¿no? Hay un intercambio y entonces uno puede pensarlo muy en el campo del dinero, pero el dinero, claro, es como una convención y el dinero quizá no es dinero, sino son horas, ¿no? Entonces puede ser que uno que se dedica a tal cosa ganó al mes
el dinero equivalente a no sé cuántas horas, mientras que otra persona ganaba mucho más o mucho menos. Me refiero a como esas diferencias, ¿no? Entre lo que se invierte y lo que se obtiene en eso que se invierte, pero sobre todo en eso que se abandona, porque a veces estar en un trabajo es abandonarse o abandonar cosas, otras cosas que se preferirían por sobre el trabajo. Me pareció muy, muy bueno. Y el hecho de que de esa cita, ¿no? Como que yo sentí que ahí hubo como una predisposición de los afectos para Mark, o sea, conocer a Peter, que se le presentara, verlo enfermar, mm, tomar la decisión de ver cuando llega la ambulancia, que eso ya pues es de capítulos pasados, verlo allí y como tomar la decisión de dejarlo ahí. Entonces es un acto de no me voy a meter en problemas, o quizá él se estaba diciendo que no le importaba lo suficiente o no le importaba nada, qué sé yo. O esa otra decisión de, pero ya del Mark que trabaja a romper el mapa que le deja Peter, o le dejó un celular, ¿no? Al exterior, botar ese celular, como él, como que prefiere arrojar, deshacerse, romper, fragmentar, no mirar hacia ese lado, pero de alguna manera eso le retorna o le cae en la cara, es como el escupitajo que lanza al cielo y le cae en la cara, no puede evadirse de esas cosas, y me gustó mucho cómo se predispuso él afectivamente en el sepelio, porque como comentaba Diego, es ahí donde se permite como la expresión emocional, o sea, de sentirse mal por eso, de saber que perdió algo ahí, que perdió a ese hombre, aunque no sabía muy bien de qué carácter era esa relación, de intuir quizá algo ahí, y luego en esa fiesta de punk, como se permite decir Lumon de mierda también, como que empieza un poco a encarnarse una forma más él, digamos, que acepta que odia o que sufre o bueno, qué sé yo. Y luego con Alexa pues tiene esta cita y tienen sexo, entonces como que ahí ya él, no sé, empieza a vivir otras cosas diferentes, y creo que eso va de la mano un poco con lo que mencionaban, que había una rigidez y que esa rigidez de pronto ahí se va como flexibilizando en varios sentidos para muchos de los que están ahí. Sí, eso. Muchas gracias, Jenny. Totalmente de acuerdo. Me parece que esa segunda cita, porque además, de nuevo, la hacen casi que exactamente igual a la primera, con las variaciones, ¿no? En la primera se está alcoholizando así locamente, estalla en ira cuando se encuentran los pelados que están protestando en contra del humo, y ahora él es el que está gritando en un concierto de punk donde todos son jóvenes, donde él sabe que ya es viejo, pero de todas maneras dice, no, yo quiero gritarle que se joda esa empresa a pesar de que yo soy el trabajador, y que además es como la primera vez que duerme en la cama. Que pues más allá de que se despierta con las imágenes de Pity, es como que él se despierta y es como, ah, sí, estoy en una cama. O sea, la primera vez que lo vemos dormir en una cama, por Dios. Eh, Como que ese Mark que se levanta es, es uno diferente, es alguien que como que quiere empezar a cambiar ciertas cosas efectivamente de su vida, y lo curioso es que empieza a cambiar en ambos mundos sin querer queriendo. La hermana parturienta, que bueno, podemos ir cerrando también por ese lado, cuando ella entra a la otra casa de esta señora que tiene su tercer hijo y hablan y toda la vuelta, y vuelve y se la encuentra y efectivamente no la recuerda, y luego se pone a buscar en internet y se da cuenta que es la esposa de un senador que aprobó la posibilidad de que se generara la separación en esos ámbitos, y uno llega y dice, ¿el marido la tiene separada? Que entonces, claro, uno empieza a entender, o aquí ya hay también hay otra hipótesis que se genera, y es, ¿y qué tal que Lumon sea simplemente el lugar de experimentación para hacer algo afuera? Porque, claro, o quiso no vivir el dolor en el parto, claro, que es llegar y separar, porque finalmente lo que separa
además de los recuerdos, son las emociones. Y claro, ella le preguntó, es el tercero, ¿y tú cómo haces o sea, cómo has hecho para tres? O sea, yo voy por el primero y me estoy volviendo loca y tú vas para el tercero y ella como, sí. Y uno dice como, qué poca emotividad para una situación tan particular y que finalmente ahí, cuando se lo vuelve a encontrar, es como una persona totalmente diferente. Pero yo hice esa apuesta, yo dije, yo creo que Lumon es un lugar de experimentación, porque es algo que es una tecnología que se quiere masificar, pensando un poco como, y creo que Luna lo había comentado la semana pasada, como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En esa película ya existe la posibilidad de que tú vayas a donde un médico y te cercenen un pedazo de memoria para sacarte a alguien y listo, y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y ese último elemento, que entonces el departamento del señor que le está dando de comer a las cabras, y que cuando llegan les dice como, no, 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 es muy pronto para que se las lleven, es como, ¿what? Y el tipo todo angustiado y como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esa empresa? Entonces, bueno, claro, para que esos son elementos que lo siguen a uno como tensionando en decir, yo quiero saber qué está pasando ahí. Dolly, sí, uno no sabe, es que no tenemos ni idea, o sea, cabras alimentadas, un tipo de traje, pero con un delantal y dándole de comer a unas cabras. O sea, ese es el trabajo de él, literal el trabajo. Entonces, claro, y lo de los equipos, o sea, como que, insisto, creo que este es el segundo acto de la serie en donde efectivamente nos empiezan a aclarar ciertos elementos que puede ser del orden de lo individual de los personajes, pero lo situacional de la historia se está poniendo supremamente confuso. O sea, es como que uno ya dice, pero no entiendo absolutamente nada de qué es lo que está pasando en este entorno de lo laboral, que me parece que, de nuevo, eso es un éxito narrativo, porque efectivamente al espectador nos mantiene todavía atrapados porque queremos el desenlace de saber qué carajos es todo eso y para dónde va, o sea, como cuál puede ser la resolución a toda esa situación que está planteada en este momento, en donde ya vemos un resquebrajamiento de los principios en la empresa, porque ya Mark se ha revelado, porque entonces lo del mapa, porque Heli ahí más o menos como que le dice, bueno, está bien, usted como que ya, yo ya lo veo un ser diferente, porque al principio ella lo sigue rechazando porque ve al trabajador comprometido, pero como que cuando él empieza a mostrar ese tipo de cosas y cuando lo del libro y lo del mapa, como que ella dice, bueno, está bien, usted empieza a ser una persona que ya no es ese, ese trabajador aburrido que me irrita, pues venga a ver y miremos a ver cosas por acá. Entonces, estamos en ese punto de la historia, en ese segundo momento, en donde ya efectivamente, y es inevitable, los tres últimos capítulos son efectivamente la resolución narrativa a todos estos elementos. Claro, ya sabemos que hay una segunda temporada, entonces efectivamente pensaremos que hay unos cabos que quedarán sueltos, pero habrá unos que definitivamente se cierran y se resuelven. Está en producción. Supongo que eso saldrá para el próximo año, la segunda temporada, pero ya la están produciendo. Entonces, teniendo eso como un preconcepto, pues es básicamente a lo que nos tenemos que enfrentar la próxima semana. Porque en la próxima semana ya podremos respirar más tranquilos de cuál es el remate, el cierre, la resolución narrativa de esta serie Severance, que, y vuelvo y lo reitero, me gusta mucho. De las series que se han hecho recientemente, esta es una de mis, es un top 5 o top 3 eh, de mis series de el último año, por lo menos. En 8 días, damas y caballeros, bueno, damas, realmente porque el caballero solo soy yo. eh, nos vemos para el remate, para la conclusión, el cierre de esta gran serie Severance de Apple TV Plus.
Pásenla bueno, descansen y nos vemos la próxima semana.